Hey, hola a todos, aquí Lights on Hero en un nuevo video en el que les traigo dos engines que encontré. Bueno, primero que nada, pues, ha pasado mucho tiempo, espero que estén muy bien. Yo se preguntarán dónde he estado y qué he estado haciendo, pues es una larga historia y tal vez la contaré en otro video. Pero bueno, solo diré que en mis ratos libres estaba trabajando en un proyecto que básicamente es un port del Flickr y Gmate Engine. Bueno, no un port, pero basado en ese engine. Como pueden ver, aquí tengo, pues, no hice mucho, pero sí avancé un poquito. Pueden ver las físicas, pues las traté de recrear y funciona, bueno, funciona simple. Y se preguntarán por qué lo hice, ¿no? Pues porque no sé si saben que ya el nuevo Game Maker Studio 2, ahora se llama Game Maker nada más, ahora es gratis y nos permite exportar nuestros juegos a Windows, Ubuntu, HTML, al de Opera y al Android gratis, siempre y cuando no debamos pagar nada, obviamente. O sea, es gratis si hacemos fangames o juegos indie que no venderemos. ¿Okay? Así que sí, pues ahora sí cualquiera lo puede usar, siempre y cuando obviamente pues tengamos los requisitos, ¿no? Pues sí está algo, no está tan pesado, pero comparación de Game Maker 8 y Game Maker Studio, pues sí requiere un poco más de potencia. Pero igual para mí Game Maker sigue siendo uno de los mejores engines. Bueno, es mi preferido, la verdad. Y bueno, básicamente pues sí, estaba trabajando en este, pero dando unas vueltas por ahí en YouTube, pues decidí buscar engines y me encontré con unos engines increíbles. Pero bueno, aquí le dejo a este. Como ven, no avancé mucho, lo bueno, pero sí encontré. Bueno, este lo dejaré para mí, o no sé si alguien más lo quiera, pues está muy básico, solo son las físicas de Sonic. Pero bueno, ahí buscando en YouTube, como les decía, encontré dos engines que pues yo me despegué del fandom y no los había visto. Es para, este se llama Harmony Framework, para Game Maker Studio 2 también. Como pueden ver, salió en junio de 2023, hace 2 años. Yo no sabía, en serio, estaba bajo una roca y nunca vi esto. Este es para Game Maker y encontré este que se llama Kill Framework para Unity y la verdad están increíbles. O sea, bueno, para descargarlos vamos aquí al repositorio de GitHub. Aquí pueden ver lo que tienen, la documentación. Bueno, creo que todavía no tiene documentación, creo que también sigue en beta, pero igual tiene lo básico y funciona muy bien. Ahorita lo probaremos. Para descargarlo van aquí y le dan download zip y lo extraen y lo abren en GameMaker, ¿ok? Muy bien, vamos a probar este primero, el Harmony Framework, que está creado por Dark, Yoshi Flip, Choppers y KGLG 1PP. Es increíble, ya van a ver. Y ahí tienen un servidor de Discord por si se quieren unir, que pues no dará ayuda a juegos como Sonic X o los Creepypasta, que pues, es un tema controversial. Pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, una vez abierto el Harmony Framework, les saldrá así. No se asusten, parece mucho, pero ya verán que es muy fácil de usar. Y bueno, vamos a probarlo. Vamos a subir. Bueno, aquí tenemos la intro. Con F4 aumentamos la resolución.
bueno, pueden ver que se siente como da vibras de Sonic CD. Au. Está increíble cómo se ve. Se siente muy limpio. Ah, claro. Sí, no, me sorprendió bastante cuando lo vi porque el único engine que había visto para Game Maker Studio era el Urbinate Framework. Y la verdad, sí quería hacer tutoriales, pero... bueno, esto no está hecho, pero bueno, lo podemos hacer después. Sí, como decía, quería hacer tutoriales del Urbinate Framework, pero la verdad sí está algo complicado a comparación de este. Así que creo que sería buena idea empezar a hacer con este engine. Tenemos escudos. ¿Qué plataformas? Ok. Se mueve en forma de 8. No, se siente increíble, la verdad. Tenemos el Spin Dash, obviamente. El Pellout. Tenemos estos backnicks que parece que son originales. Bueno, yo no los he visto en otro juego. Y obviamente tenemos el Drop Dash. Y listo, ganamos el nivel. Me encanta el jingle de Sonic TV, es mi favorito, la verdad. Y ahora tenemos para seguir en el segundo acto. Y bueno, creo que con F10 cambiamos. Ahí está, cambiamos al personaje. Aquí está Tails. Podemos volar. Y a Knuckles también. Que. Bueno, los sprites me recuerdan a Sonic. No, a Knuckles Shoutix. Y listo. Pues sí, es algo simple a comparación de otros engines, pero pues tenemos todo lo necesario para hacer un fangame completo aquí. Sí, es increíble, la verdad. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente, que es el Kill Framework. Lo pueden ver aquí, fue subido para la Sonic Fangames HQ, la SH 2023. Aquí está la página donde tiene todo y se ve increíble, la verdad. Hasta tiene para Special Stage 3D, que esa es la ventaja de Unity. A comparación de Game Maker, pues sí está algo complicado hacer algo en 3D, pero en Unity pues sí tiene esa ventaja. Esta descarga nos da una aplicación que nos trae todos esos niveles de prueba para probar el engine, de todo lo que se puede hacer. Y aquí está el repositorio del proyecto. Aquí también tiene todo. Este es el repositorio para descargarlo. Y aquí lo descargan y es para Unity, obviamente. Sí, aquí lo descargan y obviamente deben descargar Unity para usarlo y descargar la versión 2021.3.8 F1, que esta fue donde se hizo la
este engine. Sí, no sé si lo podemos hacer en otra versión, pero por si acaso solo lo dejé ahí. Me imagino que si es superior no habrá problema, pero si usamos una versión inferior, pues no nos dará errores. Así que como preferencia descarguen esta. Bueno, una vez abierto el framework, lo verán aquí. Eh, bueno, este sí está. Bueno, este tiene una escena de template, pero también tiene las escenas que se usaron en el. Aquí estaban, creo. Sí, aquí están. Y sí, la verdad tampoco he tocado mucho Unity, pero pues igual creo que puedo ayudarlos a la vez que yo también aprendo. Aunque sí, este sí es lo que les digo, o sea, tiene todo lo necesario para hacer un fangame completo. Tiene estas curvas que me gustaría recrearlas también, se ven muy bien. Y sí, bueno, vamos a probarlo. Bueno, aquí lo podemos probar desde aquí. O también desde su aplicación que subieron a la Sage. Vamos a probarlo desde la Sage. Y bueno, aquí pueden ver. Tiene un menú a comparación del otro. Igual lo podemos hacer. Y bueno, vamos a jugarlo. O sea, Sonic, Tails y Knuckles también. Vamos a darle. Y bueno, tiene ahí para hacer cutscenes. Wow. Y bueno, este sí, como pueden ver, pues es una. Trata de recrear más a Mania que a los clásicos. Pero sí. Ok, no me gusta eso. Pero creo que se puede arreglar. Pues sí. Creo que para los que les gusta Unity esto está muy bien. Y listo. Y ahí está recreado eso. Y bien. Y pues sí. A ver, tendrá una segunda. Mira. Wow. Tiene para así igual saltarlas. Oh,
aquí. Estoy presionando salto. Perdón si no hablo mucho, es que me estoy concentrando mucho. Y tenemos el jefe clásico de Eggman. Listo. Y hay un Charles ahí. Bueno, vieron, está hecho por Dami de Human. Ahí está el Team Orbinal también. Y listo. Bueno, muy bien. Pues sí. Ahora díganme ustedes cuál les gustó más, el Harmony Framework o el Kill Framework. La verdad los dos me gustaron mucho, pero siento que el más, ¿cómo se dice? Accesible o fácil de enseñar sería este. No sé ustedes cuál prefieran, me pueden decir en los comentarios. Y pues traeré nuevos tutoriales dependiendo de cuál quieran. Pueden ver unos para GameMaker o para Unity. Aquí está la página oficial de GameMaker. Se registran y lo descargan. O en Unity también. Se registran y lo descargan. Sí, como les digo, o sea, los dos son gratis de usar, son grandes programas para hacer juegos. Cada uno tiene sus ventajas y sí, sería cada quien lo que prefieran, ¿no? Pero GameMaker, si queremos hacer juegos 2D, creo que es mucho más accesible y fácil de usar. Muy bien, díganme en los comentarios cuál quieren. Yo por lo pronto regresaré a hacer tutoriales de GameMaker, que es el que domino más, pero igual también me gustaría después hacer de Unity para también yo aprender y dominarlo. Muy bien, síganme en mis redes, aquí tienen mi GameJolt donde soy más activo, también en mi Twitter y Facebook me pueden encontrar mi arte que también dibujo. Y bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.